de la tarde damos paso a la ponencia de Amadeo Martín Rey y Cabieses, cuya biografía, cuyos datos biográficos fundamentales pueden ver en la pantalla. Así que sin más preámbulos, Amadeo, adelante con tu ponencia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Sí. A ver. Ahí, ¿no? Ahí está bien. Muy bien, pues voy a hablar esta tarde sobre Napoleón, ¿no? Un personaje que en España conocemos bastante bien, puesto que, como sabemos muy bien, pues ocupó España, camino supuestamente a Portugal, y realizó aquí una serie de actividades por sí mismo o por mano de su hermano y primogénito de la familia, José Napoleón I. Lo primero que voy a mencionar es sobre la nobleza de la familia napoleónica, de los Bonaparte, puesto que ha habido muchas, digamos, controversias alrededor de este tema, de si Napoleón era o no noble o de qué tipo de nobleza gozaba. Y bien, empezaremos, por tanto, con lo que era su padre, Carlo Bonaparte, ¿no? Como digo ahí, Carlo Bonaparte bueno, pues fue miembro de la nobleza corsa, una nobleza que era de origen italiano, puesto que procedían del norte de Italia. Llegan a Italia, llegan a Córcega, mejor dicho, el siglo XV, y en aquel momento le llaman Conde Bonaparte, ¿no? De hecho, este título de Conde Bonaparte se le daba a todos los miembros de la familia que estudiaban fundamentalmente en Pisa. En Pisa estudiaron alrededor de una quincena de Bonapartes, y el último de los que estudió en esa ciudad, Derecho, porque era la carrera que hacían habitualmente, fue José, el que fue luego rey de Nápoles y posteriormente rey de España y de las Indias. Bien, el debate sobre el origen, pues dice que, bueno, pues eran originarios de Sarzana, en la cercanía de Génova, y se habla de su adscripción güelfa, es decir, su adscripción al papado. Y sabemos que en aquella época había dos facciones, los gibelinos y los güelfos, y algo que, por cierto, se manifiesta también en la heráldica de esa zona, y concretamente los Bonaparte eran güelfos. Algunas, digamos, ideas un poquito rocambolescas les hacían descender de diversos personajes, todos ellos curiosos, ¿verdad?, y poco creíbles. Por ejemplo, uno decía que eran descendientes de la Máscara de Hierro, de Max Lufer, que era el supuesto hermano mayor de Luis XIV de Francia. Es, por supuesto, algo que nunca jamás ha podido ser demostrado ni es creíble. También se habló de origen bizantino, de su origen en algún caballero de la Primera Cruzada, o de césares romanos, ¿no? También de los Welf o Guelf, en el norte de Italia. Incluso se habló, y esto también se ha publicado, sobre la procedencia de los Bonaparte de un linaje mallorquín, de un Hugo Bonaparte o Bonaparte. Y esto fue a raíz justamente de que la famosa amante de Federico Chopin, George Sand, escritora, como sabemos, descubrió durante su estancia en Valdemosa, en la isla de Mallorca, un texto en el archivo de los condes de Montenegro, donde decía justamente que este linaje Bonaparte procedía de un Bonaparte mallorquín. Existen escudos de la familia, de los Bonaparte, en Florencia y también en Treviso, donde la familia fue muy importante, ¿no? Napoleón I tenía una actitud, digamos, contradictoria al respecto, ¿no? En algunos momentos él se reía de estas, digamos, adscripciones o originarias de nobles de su familia,
Y en otras ocasiones, como veremos más tarde, bueno, pues lo llevaba muy a gala y estaba muy contento y feliz de tener este origen. Bueno, como dice ahí en el monitor del 26 Mesidor del año 13, bueno, pues habla de la puerilidad de esas investigaciones y él se decía originario del 18 Brumario. Por tanto, él, como muchas veces también dijo, él decía que la antigüedad de su linaje databa del 18 Brumario y en otras ocasiones incluso a su suegro, el emperador Francisco I de Austria, pues le dijo que él lo que le gustaba es ser otro Rodolfo de Habsburgo, es decir, un fundador de dinastía, que es lo que realmente fue. Sin embargo, en la coronación, Napoleón primero dijo a José, su hermano, una frase que es definitoria y que de alguna manera lo retrata, y que dice: Joseph, si notre père nous voyait, si nuestro padre nos viera, en esa situación. Es decir, estaba orgullosísimo de fundar un linaje, una dinastía que, como digo, se remontaba a muchos años antes. El emperador Francisco, su suegro, como sabemos, Napoleón se casó 2 veces, en primer lugar con Josefina Tacher de la Bargerie, que era viuda del vizconde de Alexandre Beauharnais, y después se casó con María Luisa, archiduquesa de Austria, hija del emperador Francisco II del Sacro Romano Imperio, luego Francisco I de Austria, después de que en 1806 pues Napoleón reconstituyera, digamos, el mapa europeo. Y Francisco I decía: je ne la donnerai pas si je ne savais que son origine est aussi noble que la mienne. O sea, que no le hubiera dado el matrimonio a Napoleón si él mismo no considerase que el linaje bonapartista, los Bonaparte, era tan antiguo como el suyo, como el de los Habsburgo. Fíjense qué, digamos, declaración más definitoria. En la entrevista de Dresde antes de la campaña de Rusia, el propio emperador Francisco de Austria informó a su yerno, a Napoleón, que la familia de este había sido soberana en Treviso, lo cual pues parece ser que podría ser así, puesto que el emperador se había hecho digamos, presentar todos los documentos que eso probaba. Y como he dicho antes, pues Napoleón prefería en cambio ser el Rodolfo I, el Rodolfo de la familia. Bien, en Córcega había 3 clases de nobleza. En primer lugar, lo que serían los antiguos señores, descendientes de los antiguos señores feudales, por ejemplo, la familia Colonna y los d'Istria. En segundo lugar, tenemos a los llamados caporal, por ejemplo, la familia Casabianca o los Arrighi di Casanova, que están emparentados, por cierto, con los Bonaparte. Y luego los extranjeros, y de estos extranjeros es de la que formaba parte la familia Bonaparte. El conde de Marbeuf, que fue un protector de la familia Bonaparte y especialmente un protector de Napoleón, pues reconoció la nobleza de los Bonaparte, y ahí vemos una serie de decretos, no los voy a leer para no alargarme, pero que constataban y confirmaban esta nobleza y que permitieron, en efecto, que Napoleón estudiara en la Academia Militar de Brienne, en la cual no hubiera ingresado si no hubiera sido noble. Por otra parte, su hermana mayor estudió en Saint-Cyr, que era el instituto o la academia de mujeres de la nobleza. Por tanto, es claro y evidente que la familia era de origen noble. Pertenecían a la nobleza de toga, hemos dicho ya que estudiaban en Pisa, por tanto es nobleza de toga, y eran también terratenientes en Córcega. Carlo Bonaparte, su padre, el padre de Napoleón, pues deseaba obtener sendas bolsas de estudios para sus hijos José y Napoleón, uno para ser sacerdote, otro para ser militar, y presentó el escudo de armas que ven ustedes a la izquierda en la imagen. Es el escudo, digamos, de los Bonaparte, el originario escudo de los Bonaparte, el que han utilizado hasta que Napoleón se constituye en emperador de los franceses en el año 1804. Voy a saltar esto para no alargarme demasiado. Aquí ven el libro Un invierno en Mallorca de George Sand, donde ella relata justamente lo que acabo de mencionar hace un momento, en donde ella en los archivos del convento de Santo Domingo y también en la biblioteca del conde de Montenegro en Palma de Mallorca,
pues descubren esta posible origen, digamos, mallorquín de la familia. Y por otra parte, los Ramolino, la familia de Madame Mer, la madre de Napoleón, Leticia Ramolino, era también una familia de la nobleza que se dice que era una rama de la familia de los condes de Colalto, señores soberanos de Lombardía, establecidos en Córcega antes de la llegada de los Bonaparte, por tanto una familia más antigua. Napoleón le dijo en cierta ocasión a Madame de Montholon: aprendí esto de mi madre. Ella nos había educado en la idea de que teníamos que saber comer pan negro en casa para poder sostener el rango y la posición en la calle. Algo que, por cierto, si ustedes conocen, como evidentemente conocerán, digamos, la idiosincrasia del hidalgo español que retrata muy bien Quevedo en algunos de sus escritos, pues nos retrotrae también a esa época, ¿no?, del hidalgo que tenía que compartir capa con su colega para poder salir a la calle, ¿verdad? Y uno salía un día y otro salía otro a la calle porque no tenían con qué pagarse la capa. Bueno, pues es un poco la idea de esa hidalguía, de esa hidalguía que, aunque pobre, pues estaba muy orgullosa de serlo. Napoleón I era considerado por muchos un parvenu, un recién llegado. Y lo era como monarca, pero no obstante no lo era como noble de sangre, como acabamos de ver. Algunos consideran que él traiciona el espíritu revolucionario al fundar de una monarquía, ¿no? Y también al fundar una nobleza hereditaria y la Legión de Honor, una institución que él funda en el año 1802, antes, por tanto, de ser emperador, cuando era primer cónsul, y que a día de hoy sigue siendo la condecoración más importante de la República Francesa. Bien, Napoleón III se autodefinió él mismo como un parvenu, y eso que era sobrino, hijo de su hermano Luis y de la reina Hortensia. Y de alguna manera algunos, pues sobre todo los españoles, consideramos, bueno, pues que algunos incluso de forma un poco jocosa, decimos que la mésalliance, o sea, digamos, el matrimonio desigual, viene por Napoleón III y no por Eugenia, que era justamente todo lo que ustedes ven ahí: marquesa de Ardales, marquesa de Moya, de Osera, condesa de Teba, condesa de Blitas, etcétera, etcétera. Es decir, que el linaje, ya en este caso del sobrino de Napoleón, mejor dicho, de la mujer del sobrino de Napoleón, de Eugenia Montijo, pues era evidentemente muy superior al de su marido. Las armas de la familia se han ido modificando conforme ha pasado el tiempo y, por ejemplo, las de Madame Mer, la madre de Napoleón, bueno, pues tienen esa constitución que ven ustedes ahí, añadiendo un rayo y un escudo plateado sobre el rayo. La reina Hortensia, después de su conversión de duquesa de Saint-Leu, colocó junto a su blasón el mote de la familia Beauharnais, a la que pertenecía, porque era hija, como sabemos, de la emperatriz Josefina y de Alejandro Beauharnais. Y Eugenio, que fue luego virrey de Italia, casado con Augusta de Baviera, y que también fue hijo adoptivo de Napoleón, bueno, pues también reconstituye sus armas y les añade pues una serie de estados de los que él era virrey en Italia. Josefina, la emperatriz, erigió un emblema muy curioso, que es este de aquí. El emblema de la emperatriz Josefina fue un cisne. Incluso este tipo de emblemas lo podemos ver en diversos lugares, en diversos palacios franceses propios de la monarquía bonapartista, como por ejemplo son la Malmaison, que aunque no sea un palacio propiamente bonapartista, sí lo ocupó con mucho tiempo esta familia. Y las armas de los diversos hermanos de la familia iban variando conforme iban adoptando o recibiendo de su hermano Napoleón bueno, pues los diversos estados. Yo siempre digo que la familia Bonaparte es una familia de crecimiento transversal en lugar de vertical, de tal modo que la familia Bonaparte adquiere en muy poco tiempo una gran importancia a nivel europeo, cosa que otras familias requieren siglos para conseguir. El caso de Napoleón y los Bonaparte es así. Ahí ven ustedes como el águila imperial napoleónica que él impone como su escudo se va repitiendo en los diversos casos de los diversos hermanos de la familia bonapartista. En el caso de Napoleón, propiamente dicho, del propio Napoleón, emperador,
Bueno, como saben ustedes, después de la pérdida del trono en Francia, bueno, es hecho príncipe soberano de la isla de Elba, y él adopta una bandera y adopta un escudo en donde incluye, como ven ustedes ahí, unas abejas. Ahora veremos por qué incluye esas abejas. Bien, estas abejas, las abejas de Childerico, encontradas en la tumba de Childerico, es la llamada abeja carolingia, y que se dice que se dedicó a libar el lirio, la lis, de los Borbones según la poética imagen de Teixeira de Pascuais. Andrés Mendo decía, por ejemplo, que la abeja era símbolo de los reyes y que con el aguijón de la justicia habían de mezclar la miel de la clemencia. Bien, Napoleón escogió este símbolo personal para subrayar su convicción de que el hombre de talento puede, con un esfuerzo infatigable, obtener lo que se adorna demasiado fácilmente con el nombre de genio. Esto lo dice Emil Ludwig en su biografía magnífica sobre Napoleón. Bien, es lo mismo exactamente que él pensó al crear la Legión de Honor, ¿no? Es la primera orden de mérito europea en sí misma. Aquí ven ustedes cómo, aparte de la abeja, él adquiere otra serie de simbología, el águila, la estrella, las violetas y la N coronada, rodeada de laureles, pero la abeja estaba, como he dicho, en la tumba de Childerico, era para los griegos símbolo de imperio, y siempre está sometida a una reina. Por tanto, hay una jerarquía en la familia de las abejas, y esa jerarquía se extiende también a la Francia bonapartista. En todas las mantos, tronos, alfombras, como ven ustedes ahí, etcétera, de la época, pues se colocan esas abejas bonapartistas, ¿no? Talleyrand, el famoso y, voluble y cambiante político de la época, Talleyrand Périgord, príncipe de Benevento, bueno, pues decía cuál de los insectos, dice, desde el punto de vista de la conquista, se asemeja más al pájaro depredador de los Césares. Dice, es la abeja, la abeja. Justamente la abeja es de la que hace símbolo Napoleón. Bueno, el águila napoleónica es también un símbolo de la familia, que se constituye en símbolo del Estado, pero también se adoptará, como hemos visto, como símbolo de la familia. Aquí vemos un busto de L'Aiglon, del aguilucho, es decir, del hijo de Napoleón, el duque de Reichstadt, también llamado después ya en época austríaca, y vemos cómo en ese busto aparece justamente un águila en la parte baja de este busto. También las violetas se convirtieron, incluso ustedes como españoles, los que son españoles, conocerán la famosa canción, ¿no?, de Violetas Imperiales que cantaba Luis Mariano. Esas violetas imperiales se refieren precisamente a la emperatriz Eugenia como esposa de Napoleón III, y era justamente esa es la simbología a la que hacen referencia. Bien, ¿qué pasa con el nombre de la familia? Bueno, pues Napoleón, Nabulione, Nabulio, Napoleone, es decir, todas las variantes de este nombre, es ya una denominación, una onomástica, digamos, de la familia, que deviene ya de un tal Napoleone Orsini con la que estaba emparentada la familia, ¿no? Este nombre de Napoleón va a ser luego adoptado no solamente por miembros de la familia, incluso nuestro rey, que hemos dicho José Bonaparte, no se llamó José Bonaparte, reinó como José Napoleón I en España, porque ese segundo nombre fue adquirido e incorporado, digamos, a los miembros de la familia, pero también a otros miembros de otras familias, digamos, de la nobleza bonapartista, que llevaban muy a gala incorporar ese nombre de pila a sus hijos, como ven ustedes ahí. Bien, ¿y qué pasa con el apellido familiar? Es una cosa bastante curiosa. Algunos dicen que, sí, claro, que el apellido es Bonaparte. No obstante, a partir de determinado momento, digamos, y concretamente a partir de que Napoleón se constituye en emperador, ese nombre de Napoleón se constituye en patronímico de la familia, hasta el punto de que actualmente decimos que los príncipes no son príncipes Bonaparte, son príncipes Napoleón. Y ese sería el predicado principesco de la familia imperial francesa. No obstante, bien, no me extiendo más para no alargarme.
¿Y esto por qué? Porque, bueno, ustedes saben que cuando una familia reina, el apellido dinástico no se utiliza. Es decir, cuando la familia francesa estaba reinando no se llamaban Borbón, eran Francia. Cuando en España, pues no, tampoco se llamaban Borbón, eran infantes de España. Era claro que el apellido dinástico es Borbón. En Grecia, el apellido, nuestro rey actual, no se llama Felipe de Borbón y Schleswig-Holstein-Sonderburg-Luxemburg, se llama Grecia, de segundo apellido. Bien, esa utilización indistinta y generalmente del apellido dinástico depende muchas veces de si la familia reina o no. Cuando deja de reinar es cuando se utiliza ya el apellido dinástico. Cuando está reinando se llaman su país, Francia. Una excepción muy importante es Saboya. Los príncipes de Saboya siempre son príncipes de Saboya. Lo eran durante el reinado de los Saboya y lo fueron después de la caída de la monarquía en 1946. ¿Cómo firmaba Napoleón? Bueno, pues firmaba de diversas formas, ¿no? Pero generalmente firmaba como Napoleón y ya está. No firmaba. Otros monarcas añaden después de su nombre el título que tienen. Por ejemplo, no sé, hasta que los reyes de Inglaterra dejaron de ser emperadores de la India, firmaban R y I, Rex et Imperator. Rex por reyes de Inglaterra y por emperadores de la India. Nuestro rey actual, ¿cómo firma? Felipe R, Felipe Rex, ¿no? Es decir, utiliza. Napoleón, en cambio, ¿cómo firmará? Como Napoleón. Los detractores de la nobleza de los Bonaparte son innumerables, ¿no? Aquí ven ustedes algunos de los libros que, digamos, rechazan esa nobleza, supuesta nobleza bonapartista. Gracias. Pero, en fin, como hemos visto, es absurdo porque está muy demostrada esa nobleza, ¿no? Chateaubriand decía: bajo la máscara de César y de Alejandro se advierte al hombre sin importancia, al hijo de una familia pobre, ¿no? El príncipe de Metternich, por ejemplo, pues le sorprendió que en una ocasión le recibiera a Napoleón con el sombrero puesto, lo que no se hacía, salvo que fuera en un lugar público. Bueno, decía que eso era un signo de su no nobleza. Bueno, pero son cosas detalles muy, muy pequeños, ¿no? Bien. Y aquí ven ustedes una relación, que no voy a relatar, de todos los detractores de la nobleza de los Bonaparte, con el autor primero, estará en el texto del artículo cuando se publiquen las actas. Bien, otros, en cambio, como Dmitri Merezhkovsky, el famoso biógrafo de Napoleón, en cambio, bueno, pues decía que genealogía tan ridícula como necia, hablaba de las genealogías de Bonaparte, todas esas pesquisas son harto pueriles, la respuesta a cuantos pregunten de cuándo data la casa Bonaparte es bien sencilla, data del 18 Brumario, como ya he dicho antes. ¿Cómo es posible, decía, tener tan poco sentido de las conveniencias y de lo que se debe al emperador como para conceder importancia a saber lo que eran sus antepasados? Soldado, magistrado y soberano, todo se lo debe a su espada y al amor de su pueblo, decían. Pero el propio Napoleón se calificaba a sí mismo de pequeño noble, y así lo dice innumerables veces, ¿no? Él, y también su madre, por ejemplo, Madame Mère, en el último párrafo que ustedes ven ahí, decía: cuando Pauline, la princesa borghesa, casada en segundas nupcias con el príncipe Camilo Borghese, bueno, pues se instaló en una villa que quiso llamar Villa Bonaparte, y la villa le pareció poco importante y decía: bueno, ¿cómo es posible que le den el nombre de Bonaparte a una villa que está rodeada de otras villas más importantes como la Villa Boncompagni o la Panfili o la Villa Albani? O sea, tenía muy a gala su genealogía. Bien, esto lo voy a saltar. Napoleón decía que no había hojeado sus pergaminos, sin embargo, su hermano, el genealogista de la familia, José Bonaparte, sí se dedicó, así le llamaba su propio hermano, sí se dedicó no solamente a otear, digamos, la genealogía familiar, sino a pedir algunas prebendas y beneficios que esa genealogía les podía traer. Por ejemplo, su ingreso en la Orden de San Esteban en Toscana, la orden más importante de la Duca de Toscana, que no consiguió a pesar de intentar hacerlo varias veces. Decía Napoleón: estoy colocado en una posición singular.
encuentros genealogistas que desearían hacer remontar mi raza hasta el diluvio, y en cambio existen partidos que pretenden que mi origen es plebeyo. La verdad se halla a medio camino entre ambos. Los Bonaparte son buenos hidalgos corsos, poco ilustres, ya que apenas salíamos de nuestra isla, pero bastante mejores que no pocos chisgarabises que pretenden rebajarnos, decía. Bien, con el tiempo, acabaré enseguida, con el tiempo Napoleón se dio cuenta de que la nobleza, de que la existencia de la nobleza en un imperio como el suyo era importante. Atrae a la nobleza que había huido de Francia durante la Revolución, los llamados ci-devant, así se llamaban, la nobleza anterior, y los constituye miembros de su corte, y de hecho se daban de tortas algunos para intentar entrar en esa corte. Y ahí ven ustedes algunas de las familias, los Montmorency, los Rochefoucauld, etcétera, grandes familias del antiguo régimen que intentaron y consiguieron entrar en la corte bonapartista, ¿no? Napoleón decía de Talleyrand, por ejemplo, un sacerdote casado con una mujerzuela, dice, pero pertenece a una gran casa y esto lo borra todo. He aquí las ventajas de la nobleza. Fíjense ustedes hasta qué punto Napoleón tenía en consideración esta condición. Bien, luego ya, voy a acabar muy rápidamente, Napoleón se preocupó mucho de que su familia se casara bien, se casara con miembros de la nobleza, y especialmente recomendó a su familia que se casaran con príncipes romanos, es decir, con miembros de las familias de los papas. ¿Por qué? Porque consideraban que ese era el monarca de los monarcas, aquel ante el que se coronaban los reyes. No olvidemos que Napoleón se hizo coronar o se autocoronó delante del papa al que mantuvo preso en Francia durante un tiempo. Aquí vemos algunos de los matrimonios, etcétera, ¿no? Y él mismo, evidentemente, se casó 2 veces, las dos con personas, en un caso de la nobleza, de la Station de la Pagerie, y en segundo caso con un miembro de la realeza. Los demás miembros de su familia también contrajeron estos matrimonios, digamos, a ser posible, siempre que él podía propiciarlos, con miembros de la nobleza. Algunos le fueron mal, como este caso de la princesa Matilde Bonaparte, que se casó con el príncipe Anatole de Midov, príncipe de San Donato, que acabó en divorcio, pero en todo caso fueron siempre matrimonios interesantes, importantes. Bien, aquí vemos el de... Bien, y luego, ya por último, para acabar, Napoleón crea la nobleza imperial. Sobre esto no nos va a dar tiempo a hablar, pero en la publicación de las actas podrán ustedes leer esta parte, donde dice por qué la crea, de qué manera la crea y cuál es el devenir de esta nobleza imperial hasta nuestros días. Muchas gracias. Amadeo, muchas gracias por tu cautivante exposición y te renovamos nuestra gratitud por la presencia en esta tarde. Muchas gracias.